Bienvenidos a un programa más de Vindictas Filósofas. Nuestra Vindicta de hoy es la filósofa, la doctora María Pía Lara. Charlaremos con ella en el estudio de los conceptos que ha trabajado a lo largo de su vida, lo privado, lo público, la narrativa de las mujeres en la historia, la justicia en todas las relaciones humanas. Comencemos esta charla de Vindictas Filósofas. En secundaria, una orientadora vocacional me dijo: usted va a estudiar filosofía. Y yo pensé, está loca, es un diagnóstico fatal. Estaba convencida de que iba a ser actriz y eso que tengo terror escénico. Al mismo tiempo leí la autobiografía de Simone de Beauvoir y me convencí de que me interesaba tratar de entender este mundo, saber de dónde venía la injusticia y, lo más importante, ver cómo una mujer podía resistirse a cumplir los papeles que las sociedades tradicionales le imponían. Fue a partir de allí que decidí hacer filosofía. Entré a la Universidad Nacional Autónoma de México y mi experiencia fue bastante buena. Lo que más me ha importado en mi compromiso con la política, con la filosofía política y la ética, fue el golpe de Estado de Chile el 11 de septiembre de 1973. A partir de ese momento, me ligué con gente de Sudamérica. La experiencia de personas cercanas y el activismo que se desarrolló al tratar de recolectar la mayor cantidad posible de pruebas sobre la gente desaparecida tuvieron un gran impacto en mí. Por supuesto que hay un pensamiento de mujeres. Es una de las pocas revoluciones globales verdaderamente exitosas. Lo que pasó en el siglo pasado, la revolución feminista, es la única que fue global. Soy una creyente que desde los años 70 las mujeres hemos intervenido para crear un pensamiento feminista muy importante, política, ética, estética y antropológicamente hablando. Y ya estamos aquí en el estudio para conversar con nuestra filósofa, nuestra Vindicta filósofa, la doctora María Pía Lara. Nos acompaña en esta ocasión. ¿Cómo estás, María Pía? Muchas gracias, muy bien. Qué gusto que estemos aquí, porque tantos temas que has abarcado a lo largo de tu muy prolífica carrera. Y para empezar a aterrizar, ¿por qué no nos platicas un poco por qué resulta tan importante en tu trabajo destacar la noción de esta esfera pública? Un poco amarrar esta idea de la esfera pública. Bueno, porque lo público es lo que nos interesa a todos, es el bien común. Eso tiene que ver con las preocupaciones que están vinculadas con la justicia y que Kant, el filósofo alemán, separó diciendo las cuestiones de la vida privada son las cuestiones que están en torno a la idea de la felicidad. Cada quien puede tener su proyecto de vida, pero la justicia tiene que ser el tema de todos. Y la idea de la esfera pública es la posibilidad de intervenir en un espacio informal que siempre construimos los ciudadanos y las ciudadanas para tener la posibilidad de discutir, de proponer, incluso de influenciar a la opinión pública. El objetivo de tener a la esfera pública como espacio de encuentro, de discusión, de relación, de posibilidad de exigir cuentas al gobierno o exigir la posibilidad de que te escuchen otros ciudadanos, es para que de alguna manera influyas y se pueda transformar la sociedad o puedas hacer que tus reclamos sean escuchados por otros grupos en la sociedad y juntos articular una posibilidad de movimiento social que pueda transformar a la realidad. Imagínate, sin duda. Y en tu trabajo también encontramos, digamos, un hilo conductor, que es el trabajo de Hannah Arendt, en el sentido de que no siempre las mujeres tuvieron esa vida pública y empieza un poco en la narrativa, en su narrativa. Creo que encontré con ella, primero, una claridad política importante que me parecía que tuvo la oportunidad de vivir experiencias extraordinarias
de sacar provecho de esas experiencias extraordinarias, proponiendo algunos temas que son importantes, entre ellos la propia concepción de ella de recuperar la historia del pasado en Grecia, sobre lo que era lo público. Y me interesó también la perspectiva de ella, en particular de la idea de cómo se puede estar en la vida y vivir las problemáticas de la exclusión. Ella era una mujer judía. Vivir esas problemáticas de la exclusión desde la perspectiva no individual, sino de la posibilidad de convertir el problema de la exclusión en un problema de organización política. Y allí es donde encontré muchas cosas que me interesaron en algunos de los textos que escribí, fundamentalmente porque primero ella tiene dos categorías, la paria y la parvenue, que es como la asimilacionista o la arribista o la oportunista, y a través de la biografía de otra mujer en el siglo XVIII, Rachel Varnhagen, ella examina la posibilidad de la problemática de la asimilación de los judíos en Europa y, desde luego, el resultado fatídico que todos conocemos con la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjate, conceptos que nos pones en la mesa. La mujer, los judíos, la asimilación, pero sobre todo visibilidad. Y quiero hacer una pausa aquí y irnos justamente a una cápsula, porque esos conceptos de visibilidad finalmente son los que son una de las herramientas que nos propones en tu trabajo. Cuando aceptó el reto de narrar el juicio de Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt se dio cuenta de que ahora le interesaba explorar al sujeto mismo desde el punto de vista de quién era moralmente hablando y de qué acciones lo hacían responsable de los cargos que se le imputaban. El mal banal fue la conclusión de un caso ejemplar de rigidez y superficialidad. En conclusión, Arendt creó un vocabulario que generó dos conclusiones distintas que podríamos llamar paradigmas. En la primera trató de ver los rasgos totalitarios de un régimen político y el sentido de la humanidad a partir de las violaciones legales, morales y políticas sufridas por un grupo de personas. En el segundo intento, con la ejemplaridad personificada por el burócrata Eichmann, Arendt se permitió vislumbrar el mundo de ejemplos singulares que personifican a los perpetradores de los mayores genocidios del siglo XX. Este personaje no podía ser considerado un monstruo, sino como el más común de los individuos. Con La banalidad del mal, Arendt nos describe a un burócrata del siglo XX y con los regímenes totalitarios nos describió las condiciones institucionales que los generan. María Pía, en tu más reciente publicación, Beyond the Public Sphere, Film and the Feminist Imaginary, haces justamente esto que platicábamos del segmento anterior, esta participación de las mujeres en esa esfera pública, y haces todo un recuento histórico desde el siglo XVIII, pasando también por el siglo XIX. Mencionas también que la revolución feminista es la más exitosa, digamos, de esas, y más visible de las revoluciones del siglo XX. Y actualmente hay otras narrativas, como el cine, el aspecto visual. Coméntanos. Mira, en el libro que se llama Moral Textures, había yo empezado primero defendiendo la idea de que si las mujeres en algún momento, porque esto es muy importante, en el siglo XVIII hubo un contramovimiento para las mujeres que habían participado en la Revolución Francesa, se les prohibió continuar como ciudadanas en el mundo de la política. Y Rousseau escribió textos diciendo que las mujeres, el trabajo de las mujeres era en la vida privada, formando a ciudadanos. Y de alguna manera mi intención era probar que a partir de ese momento de la cerrazón del espacio público a las mujeres encontraron la vía de la recuperación de historias sobre sus vidas y sobre otras vidas de otras mujeres en novelas. Y yo llamaba a eso la articulación entre biografías y autobiografías. Y después
las novelas. Y desde luego mi personaje central ahí era Jane Austen y sus novelas de configuración de los seres humanos, no como los hombres en una separación binaria entre los hombres son racionales, las mujeres son emocionales, sino en la idea de que las mujeres podían ser racionales y emocionales y unos sujetos más completos y más integrados porque tenían otras características que no tenían que ver necesariamente con esa clasificación binaria. Entonces empecé a pensar que en algún momento había que darle también alguna articulación, algo que para mí es fundamental, que considero que el cine a mí me ha formado. Desde que era pequeña mi madre veía películas todas las noches de cine de su época y yo me pasé una buena parte de mi infancia y de mi juventud viendo esas películas con ella. Y me daba cuenta que algunas de las cosas que ella tenía, que encontraba como importantes y estimulantes, como una especie de laboratorio de configuración de su sensibilidad, venía obviamente de las películas. Y después encontré, evidentemente en esta construcción de investigación, encontré que, por ejemplo, en España hubo un gran efecto en las películas que configuraron a una especie de mujeres progresistas durante la República Española. Claro. Y ahí se fundó el Club de Mujeres y la Asociación de Señoritas y, en fin, y todas ellas tenían opiniones progresistas pro república y evidentemente por la influencia del cine. Como sabes, en el cine americano hubo un momento hasta el año 35 en donde empezó a haber una censura y a partir de ahí las historias para las mujeres empezaron a ser más complejas en el sentido de que las cosas no se podían decir. Pero siempre había posibilidades de dibujar rasgos sobre la independencia. Y yo creo que nosotros en la actualidad lo que vemos es que hay una gran importancia para las mujeres y las mujeres son ahora especialmente un grupo sensibilizado a partir de la revolución visual. Claro. Y creo que esto yo lo traté de articular con la idea de lo que yo he llamado la dialéctica de visibilidad e invisibilidad. Y esto tiene que ver también con convertirte de pronto en un actor político. ¿En qué momento la mujer logra ser ese actor político, ese actor público, pero también político? Y en un momento más continuamos esta charla con la profesora, con la filósofa María Pía Lara. Estamos de regreso en Vindictas Filosofía y retomamos esta charla con la doctora María Pía Lara. Nos quedamos, María Pía, en este tema de la historia, de la reivindicación, de por qué la exclusión de esos movimientos históricos y demos un salto ya justamente al movimiento feminista. Platícanos, por favor. Nosotros hemos padecido varias experiencias en el mundo en donde intentamos que se nos reconociera como ciudadanas, con derechos políticos iguales a los hombres, con el reclamo de justicia de igual paga para mismo trabajo, con la recategorización de lo que es el trabajo de la vida doméstica, que se llama reproducción social, que no tiene valor alguno en el sentido en el que usualmente se describe como un trabajo no asalariado. Y, digamos, en los siglos pasados estuvimos presentes en las revoluciones y jamás fuimos consideradas en el momento en el que, por ejemplo, la Revolución Francesa, una vez que se ganó, que es la Revolución Burguesa, las mujeres que participaron en la Revolución Burguesa y con reclamos de todo tipo, no solo los burgueses, porque las pescaderas
fueron uno de los movimientos activos más importantes de la Revolución Francesa. En esos momentos, cuando se entraba a la posibilidad de normalización tras la Revolución, las mujeres eran regresadas a la vida privada. En el momento en el que ocurrieron también las revoluciones socialistas, especialmente la rusa, la soviética, las mujeres fueron regresadas de nuevo al ámbito de sus reclamos. Primero hagamos la revolución del proletariado y ustedes dejen sus reclamos para después. Y hemos aprendido con estas experiencias en las que configuramos nosotros movimientos, o sea, siendo parte de los movimientos políticos y de las exigencias, ni nuestros reclamos, ni nuestros proyectos de vida, ni nuestra entrega a un movimiento, digamos, progresista para transformar a la sociedad, fueron tomados en consideración en siglos pasados. De hecho, la revolución de las sufragistas en cada país, tú lo puedes ver, resulta una revolución tardía, aunque en Inglaterra se empezó después de la Primera Guerra Mundial, ya había sufragistas y demás. Hasta muy tarde en Suiza, por ejemplo, en el 78, me parece. Que no lo puedes creer. Les dieron a las mujeres el voto. Y a las mujeres en este velo anónimo y además representado en esta madre patria soviética, estas mujeres inamovibles, o la madre mexicana intocable en este monumento a la madre, me puedo imaginar, pero las soldaderas, cuando tenemos muchos ejemplos de mujeres en la Revolución Mexicana, tenemos una Hermila Galindo que buscó el voto con Carranza y no entra a la Carta Magna. ¿Por qué la anonimidad siempre? ¿En qué momento se rompe? ¿Ya lo rompimos? Yo creo que estamos rompiéndolo, pero para ello hay que hacer la revolución del movimiento. Los movimientos feministas de ahora deben ser el movimiento, digamos, base. En base al movimiento feminista y los reclamos de la vida feminista, tiene que transformarse los reclamos, por ejemplo, de la ecología, el calentamiento de la tierra, etcétera. Tendrá también que transformarse la dimensión del trabajo, se tendrá que darle un valor más importante al trabajo del cuidado. El trabajo del cuidado durante la pandemia lo hemos visto, ¿no? Las enfermeras, las gentes que atienden a la gente mayor en las residencias, normalmente la mayor parte de las mujeres que atienden a los hermanos, a los padres, a los hijos, son un trabajo fundamental y requeriría, en mi opinión, de ser desfeminizado, de femenino, no de feminista, desfeminizado para convertirlo en el trabajo esencial de todas las relaciones humanas. Las relaciones, digamos, que nosotros tenemos deben ser absolutamente transformadas y reconfiguradas a partir de que el punto culminante de todas las relaciones es el cuidado. Sin el cuidado no puede haber acumulación de capital, el hombre no puede salir a trabajar. Sin el cuidado de los mayores no puede tampoco terminar un ciclo de vida vital, porque hay muchísima injusticia por la edad y especialmente... Claro. O iniciar el de un niño, ¿no? El de un niño, claro. Sin el cuidado. Pero desfeminilizándolo, porque lo que yo creo que es terrible es que no reciba un valor como trabajo y que es por eso que se da por sentado. Entonces, sí es posible que las mujeres seamos los principales actores políticos, como lo somos. Déjame darte algunos ejemplos rápidos, que son Black Lives Matter, el movimiento, digamos, de las vidas negras importan en Estados Unidos, son 3 las mujeres que lo fundaron. Increíble. ¿No? El movimiento del ecologismo, el movimiento anti-inmigración, o sea, pro inmigración y pro derecho de los inmigrantes. Y yo creo que la famosa capitana Carola Lempeque, que fue la que rehusó seguir las instrucciones de Matteo Salvini, que era el ministro de Asuntos Exteriores, y prohibió que una de las barcos
pudiera aparcar en Italia con los inmigrantes que se estaban muriendo en ese proceso. Cuando a ella le preguntaron quién la enseñó, ella dijo, no, yo hice lo que tenía que hacer, era mi deber. Claro. ¿No? Entonces, todas las reivindicaciones importantes que están ahora en la vida pública, en el medio de la visualidad de los actores políticos, han sido reivindicados por mujeres. Vamos a una cápsula para continuar hablando con la doctora María Pía Lara. Pensamos de manera cinemática. Entrenamos nuestra mirada como si nuestro ojo fuera una cámara o como si tuviéramos la perspectiva de un director de cine. Cuando confrontamos problemas, enfrentamos a alguien que queremos evitar, ver algo objetable o desagradable. Sentimos a veces que nuestros dramas personales se desarrollan en una pantalla de cine y que estamos viendo las acciones que se desarrollan en él en lugar de vivirlas. Imaginamos nuestros pensamientos y acciones como tramas que pueden expresarse a través de una técnica cinematográfica. Cámara lenta, pesadez. Salto hacia el futuro, negación. Salto hacia el pasado, sufrimiento. O como una pantalla dividida, incertidumbre, indecisión. Mientras emergen las imágenes, vemos cuánto experimentamos la mutabilidad de una película y las conexiones entre nuestro imaginario personal y la imaginación cinemática. Ciertamente, el cine cambió límites para las mujeres, audiencias femeninas de distintas clases, razas, etnias, estatus maritales, sexos y géneros, que se sintieron excluidas del mainstream y el debate público institucional, se vieron representadas en la pantalla. Seguimos con estos temas, María Pía. Llévanos justamente a este concepto de la justicia en todas las relaciones sociales, porque pareciera que no nos queda muy claro, y hace rato del otro segmento me quedó una imagen, una campaña publicitaria actual en Argentina, donde el trabajo de la pandemia, este trabajo doméstico, le dice la mujer en todos sentidos a todos los hombres que viven con ella, no me estás ayudando, esto es comunidad. En efecto, Isabel, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos nosotros es que redimensionalizar todas las relaciones de nosotros con los otros, de nosotros con la naturaleza, de nosotros con los animales y de nosotros con nosotras mismas, tiene que ver con igual responsabilidad en todas las relaciones, con una idea de simetría en el sentido en el que no solamente tenemos iguales responsabilidades, sino también iguales capacidades, que las capacidades nos permiten a nosotros articular la idea del cuidado como la idea básica de la reproducción social, y aquí no estoy solamente diciendo reproducción social en el sentido marxista, sino en el sentido en el que sin la vida articulada por, como diría Hannah Arendt, por la categoría de natalidad, de un nuevo inicio con las cosas, o sea, nosotros traemos a los seres humanos a la vida, pero también la vida no puede existir sin todo el esfuerzo que nosotros ponemos en cuidar a los otros. Y cuidar a los otros significa muchísimo más allá que la idea de la vida doméstica. Yo no creo que la vida doméstica sea el símbolo de la mujer. Yo creo que las relaciones del trabajo, por ejemplo, afuera de la casa, se han visto siempre matizadas, destruidas o articuladas en base a la corrupción que los hombres ejercen porque tienen poder, porque el acoso es un problema cotidiano, y todo eso tiene que ver con la reconfiguración radical de todas las relaciones en el trabajo, las relaciones en la casa, las relaciones con la vida. Y desencadenan en el detrimento de esa visibilidad que como actores políticos estamos buscando desde hace siglos. Claro, tú sabes que uno de los privilegios a los que los hombres en estos momentos están reaccionando agresivamente contra nosotros tiene que ver con el privilegio del secretismo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay acoso sexual, cuando hay violencia sexual con la mujer en el trabajo, en su vida
profesional, las mujeres se sienten amenazadas si dicen algo públicamente, y eso ha permitido que este secreto sea, en ese sentido, en una transformación gradual en la que en este momento el problema de la inequidad de las mujeres en el sentido de cómo poder visibilizar el maltrato que reciben en sus trabajos. Y aquí enlazo contigo la ley, la justicia, para englobar un poco esto que nos estás encaminando. Justicia, la justicia en estas relaciones sociales, ya para concluir esta plática. Es que yo creo que la verdadera concepción de justicia novel que las mujeres podemos traer a este siglo y transformarlo, quiere decir transformar todas las relaciones sociales, todas, desde las relaciones en el trabajo, las relaciones en la casa, las relaciones, como te decía, con la naturaleza, las relaciones con los animales. Y creo que eso significa que la justicia puede definirse a partir de las relaciones. No tanto en el sentido de la justicia no es solo sobre objetos, no es solo sobre recibir, no es solo sobre reconocimiento, es mucho más que eso. Es sobre cómo se hacen todas las relaciones y cómo esas relaciones adquieren un carácter evidentemente de igual responsabilidad, pero de dimensionalización de la igualdad como la base de todas las relaciones. Y que me parece que ya empezando por ahí, hay tanto que hacer, es un reto enorme y sin embargo está caminando, se está haciendo. María Pía, un honor que hayas estado con nosotros en Vindictas Filósofas. Y los esperamos, nos vemos la próxima semana en un programa más de Vindictas Filósofas, aquí por TV UNAM.